En este preciso momento, señoras y señores, Venezuela está prácticamente aislada del mundo por vía aérea. Y la situación acaba de agravarse de forma dramática. Copa Airlines, la última gran aerolínea que sostenía expectativas reales de reactivar operaciones, acaba de extender su suspensión de vuelos hasta el 15 de enero de 2026. Estamos hablando de que Venezuela entrará al año nuevo con conectividad internacional extremadamente limitada, y con Caracas sin rutas regulares activas en la práctica. La gran pregunta es inmediata: ¿qué están viendo las aerolíneas para mantenerse al margen durante más de un mes? ¿Qué nivel de riesgo se está percibiendo en el Caribe para justificar un aislamiento tan inusual? Y antes de entrar en la cronología y en los escenarios, si quieres seguir recibiendo análisis claros y actualizaciones útiles para entender lo que pasa en la región y cómo afecta a los viajes, suscríbase ahora a Global Travel Decoded y active las notificaciones. Les habla Eduardo Salinas transmitiendo desde Miami, Florida, uno de los principales puntos de referencia de la diáspora venezolana y un nodo de información clave sobre la crisis del Caribe. Desde aquí sigo de cerca reportes oficiales, análisis de seguridad regional y el pulso de comunidades que monitorean cada giro de esta situación. Lo que va a escuchar en los próximos minutos es un desglose que conecta hechos reportados con el contexto operativo que muchas veces tarda en aterrizar en los medios generalistas, porque el detalle suele aparecer fragmentado, con horas de diferencia. Déjeme ponerlos en contexto con la noticia más reciente. Copa Airlines, que había suspendido operaciones el 4 de diciembre, anunció una nueva extensión consecutiva. Ya no se habla de unos días, se fija el 15 de enero de 2026 como fecha objetivo. La razón oficial que se menciona es técnica: la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía está comprometida, incluyendo su sistema de aterrizaje por instrumentos. Pero aquí está la coincidencia que inquieta: esta situación técnica aparece en paralelo a un incremento muy visible de operaciones y despliegues militares estadounidenses en el Caribe, el mayor en décadas según múltiples reportes. Antes de este ciclo de cancelaciones, Venezuela mantenía un volumen alto de operaciones internacionales con varias aerolíneas conectando el país con Europa y América. Hoy, en el caso específico de Caracas, el panorama se ha reducido al mínimo. En la práctica, las operaciones que se sostienen con mayor continuidad son principalmente de aerolíneas venezolanas con oferta recortada y rutas más acotadas. Y un dato que llamó la atención: Copa Airlines llegó a evaluar alternativas. Se reportó un vuelo de prueba hacia Maracaibo, con la intención de explorar opciones operativas fuera de Caracas. Si usted quiere entender por qué esto importa, mire la secuencia de decisiones. La cronología de las cancelaciones describe una historia de presión creciente. Todo empieza el 21 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, emitió una alerta advirtiendo sobre una situación potencialmente peligrosa para la aviación civil por el deterioro del entorno de seguridad y el aumento de actividad militar en Venezuela o en sus proximidades. Esas dos palabras, actividad militar, tuvieron un efecto inmediato. Después de esa advertencia, comenzaron las suspensiones escalonadas y el retraimiento de rutas. Varias aerolíneas pausaron, reprogramaron o se retiraron. Para el 4 de diciembre, Copa reportó intermitencias en señales de navegación detectadas por sus tripulaciones. Intermitencias es el término que se repite, y no es casual. Cuando una compañía aérea habla así, está describiendo un entorno donde la navegación y las comunicaciones pueden volverse menos confiables en momentos críticos. En paralelo, aparecen reportes sobre incidentes y observaciones operativas, pilotos informando pérdidas temporales de señal GPS, irregularidades en comunicación y presencia de tráfico militar no siempre visible en los sistemas públicos de rastreo. Aquí conviene ser muy preciso: los sistemas abiertos que usa el público no reflejan necesariamente toda la actividad militar, y hay aeronaves que pueden operar sin transpondedor o con perfiles de baja visibilidad. En un entorno así, el riesgo percibido por aerolíneas comerciales no depende solo de un anuncio, sino de la consistencia de señales, de la previsibilidad del espacio aéreo y del costo operacional de cualquier incertidumbre. Y hay un detalle que pocos conectan y que cambia el marco interpretativo. En esos mismos días se reportó que el secretario de Estado, Marco Rubio, no asistió personalmente a una cumbre ministerial de la OTAN y delegó representación, mientras, según fuentes citadas por medios, participó en reuniones clasificadas centradas en el Caribe, Venezuela y redes de narcotráfico. Esto importa no por el gesto diplomático en sí, sino por el mensaje:
Cuando un entorno se convierte en prioridad de seguridad nacional, se reordenan agendas y se intensifican coordinaciones. Ahora pasemos a la dimensión militar que se ha reportado en distintas publicaciones. La presencia del USS Gerald R. Ford y su grupo de combate en el área del Caribe, acompañado por escoltas, con capacidad de proyección significativa, además de activos adicionales como submarinos y aeronaves de combate. Se habló también de un volumen elevado de efectivos en la región en determinados periodos. El punto clave para entender el impacto en vuelos civiles es este: cuando crece la actividad militar y, además, existe el riesgo de interferencias o de perfiles no cooperativos para navegación civil, las aerolíneas ajustan el tablero con una lógica simple. No se arriesga un avión lleno de pasajeros en un corredor donde la fricción operativa aumenta y la certidumbre disminuye. A esto se suman operaciones antinarcóticos. Se reportaron múltiples ataques contra embarcaciones asociadas a tráfico ilícito desde septiembre, con un saldo de muertes que distintos medios cuantificaron en más de 80 en ese periodo. Washington sostiene que eran lanchas vinculadas al narcotráfico, y también se han publicado vídeos de operaciones de interdicción. Más allá del debate político, para una aerolínea comercial el mensaje operativo es contundente: hay un teatro de operaciones activo, hay fuerza desplegada, y hay un entorno con potencial de escalada. Y aquí entra el elemento político que eleva la tensión. El presidente Trump declaró públicamente que se ampliarían operaciones para detener redes también por tierra, y, al ser consultado sobre acciones dentro de territorio venezolano contra actores del narcotráfico, mantuvo un discurso duro. Esto abre una discusión jurídica y estratégica conocida. Una cosa es actuar en aguas internacionales, y otra es ejecutar acciones dentro del territorio soberano de otro Estado, con implicaciones legales y diplomáticas mayores. Se ha reportado que legisladores pidieron claridad sobre la base legal de ciertas operaciones. Con esto sobre la mesa, analicemos escenarios posibles, sin vender certezas donde no las hay, sino conectando señales, capacidades y patrones. Primera posibilidad: operaciones quirúrgicas de fuerzas especiales contra objetivos específicos vinculados al narcotráfico. Incursiones rápidas, ventanas nocturnas, golpes limitados. Se han mencionado ejercicios anfibios recientes y la presencia de plataformas capaces de apoyo cercano. Pero aquí aparecen obstáculos severos: geografía compleja, objetivos móviles, riesgo de daños colaterales y un entorno urbano donde actores de alto valor suelen protegerse con capas de seguridad y proximidad civil. Segunda posibilidad: un bloqueo naval más duro del Caribe venezolano, con capacidad real para cortar flujos marítimos. Estados Unidos tiene medios para hacerlo, y la presión económica sería enorme. Pero un bloqueo es, en términos de derecho internacional, un acto de guerra, y su impacto humano recaería con fuerza sobre población civil. Además, produciría respuestas políticas internacionales, y podría incentivar contramedidas en otros teatros. Tercera posibilidad, y la que muchos analistas consideran más consistente con patrones históricos: combinación de presión diplomática máxima, operaciones encubiertas selectivas y negociación de salida para forzar una transición. Esto encajaría con reportes publicados por prensa internacional sobre supuestas ofertas de salida y garantías para altos mandos a cambio de abandonar el poder. Y aquí aparece la pregunta incómoda que usted debe debatir con seriedad: si existiera un acuerdo que garantizara la salida inmediata del régimen a cambio de condiciones polémicas, ¿lo aceptaría? ¿Preferiría justicia total aunque demore años, o una salida pragmática que corte el sufrimiento hoy? Cuarta hipótesis: que ya estén ocurriendo operaciones que no se pueden observar con herramientas públicas. Se publican vídeos de interdicciones en el Caribe, pero usted entra a rastreadores civiles y ve cielo vacío. Eso no prueba magia, prueba límites. Las fuerzas militares pueden operar con baja firma electrónica, transpondedores apagados y perfiles que no aparecen en plataformas abiertas. Y ahora añada el factor psicológico. Imagine ser el liderazgo de un régimen bajo presión: barcos cercanos, vuelos no siempre visibles, interceptaciones, filtraciones, sospechas de contactos cruzados, lealtades fracturadas. En ese contexto, la paranoia no es un rasgo, es un mecanismo de supervivencia. Se reportó también que se intensificaron controles internos y vigilancia sobre comunicaciones, buscando palabras clave y deteniendo a personas por conversaciones. Si esto ocurre, habla de un aparato defensivo que siente el suelo moverse. Amplíe el mapa: esto no es solo Venezuela. Es el Caribe, las rutas del narcotráfico, la influencia de Rusia y China en el hemisferio, Cuba y su dependencia energética,
e irán usando plataformas de cooperación. Venezuela es una pieza central de un tablero mayor. Si cae, se reordena el equilibrio regional. Históricamente, hay precedentes. Panamá en 1989 con Noriega, operaciones encubiertas de eliminación de alto valor como la que eliminó a Bin Laden en 2011, o salidas forzadas vía presión extrema como el caso de Haití en 2004. Ninguno calca exactamente a Venezuela, pero todos muestran algo. Cuando la presión militar y diplomática se vuelve creíble, las salidas se mueven rápido, a veces con sorpresas. Ahora, recapitulando lo que se ha reportado y lo que sigue siendo incierto, con corte informativo al 23 de diciembre de 2025. Se reporta que Caracas está virtualmente desconectada de rutas regulares de grandes aerolíneas y que Copa extendió la suspensión hasta el 15 de enero de 2026. Se reporta un despliegue militar estadounidense significativo en el Caribe, con el USS Gerald R. Ford operando en el área. Se reportan interdicciones antinarcóticos con decenas de muertos desde septiembre. Se reportan señales de guerra electrónica o, como mínimo, de irregularidades de navegación y comunicaciones. Se reporta presión política creciente y discusiones legales sobre el alcance de operaciones. Se reporta, además, que existirían conversaciones o señales de negociación de salida. Lo que no sabemos con claridad es el punto exacto de inflexión, si habrá escalada directa, si habrá una transición negociada, o si se prolongará un cerco psicológico y operativo para quebrar al régimen desde dentro. Tampoco sabemos si la suspensión aérea se normalizará el 15 de enero o si se prolongará. Proyectando desarrollos para las próximas semanas, hay 3 rutas plausibles. Escenario A, escalada puntual durante el periodo de fiestas, cuando la atención internacional baja. Escenario B, negociación acelerada en enero con anuncio sorpresivo de salida o exilio. Escenario C, presión sostenida sin resolución inmediata, con aislamiento prolongado y operaciones de desgaste. Si llegó hasta aquí y quiere seguir recibiendo actualizaciones claras, suscríbase ahora a Global Travel Decoded y active las notificaciones. Y en los comentarios, responda con argumentos serios. Si existiera un acuerdo de salida con condiciones polémicas para altos mandos, ¿lo aceptaría para terminar ya con el régimen? Debata con respeto, pero sin evasivas. Si este análisis le ayudó a entender una situación compleja y a separar señales de ruido, deje su me gusta para que llegue a más personas que necesitan contexto en medio de tanta desinformación. Yo seguiré monitoreando cada desarrollo desde Miami, cruzando reportes y verificando lo que se puede verificar. Esto no termina aquí. Esto apenas empieza. Estamos viendo presiones sin precedentes en el hemisferio occidental y lo iremos explicando paso a paso, sin exageración gratuita, pero sin minimizar la gravedad de lo que se está moviendo. Les habla Eduardo Salinas desde Miami. Nos vemos en el próximo análisis, con actualizaciones sobre cómo evoluciona esta situación en los próximos días. Hasta entonces, manténgase informado, manténgase crítico con todas las fuentes, incluyendo esta, y no deje de contrastar datos. La verdad suele estar en los detalles que otros pasan por alto.